¿Qué pasará en el nuevo episodio? Miran se enteró de la situación de Ryan. ¿Qué pasará ahora? ¿Cuál es el propósito de Cian? ¿Quién dice que Fusun envenenó a Ryan? Miran se enterará de lo que Dilsa le dijo a Ryan. Todos y más están en este video ahora. Antes de pasar a nuestro video, si dices cómo es Dilsa, ahora Miran debería aprender. No olvides compartir nuestro video. Finalmente, Miran se enfrenta a la amarga verdad. Ryan tuvo que decirle la verdad a Miran para evitar que ella se convirtiera en una asesina y su hija sin madre, también sin padre. Miran estará muy enojado porque Ryan tomó esa decisión solo. Y lo antes posible, intervendrá para que abusen de su bebé. Espero que no sea demasiado tarde para prestar atención. Cian le anuncia especialmente a Miran que envenenó a Ryan y causó la muerte de su bebé, Fusun. Cian está haciendo esto para salvar a Fusun de Yaren, o comenzaron su nuevo juego con Fusun. Cian, quien provocó a Miran y se hizo a un lado, en realidad está tratando de vengarse de Miran. Porque supieron que Fadigeo con Diresi Senu con Diresi se le presenciaron la boda y los ayudaron. Por eso quiere que Miran se queme. Sin embargo, esta vez, Miran evitará por poco cometer tal error gracias a Ryan. Cuando veo lo que ha hecho Cian, no puedo evitar preguntar cómo este tío está relacionado con la sangre. Por otro lado, Dilsa no ha hecho más que molestar y molestar a Ryan y Miran desde el día en que llegó, independientemente de la maldad que tuviera en ella. Lo siguiente malo es que después de la muerte de Ryan, quiso casarse con Miran y Aza. Después de que Ryan le cuente todo a Miran, ella le pedirá a Dilsa que vea con sus ojos lo que la hará sentir a pesar de que no puede decirle que se ha portado mal. Si Miran escucha esto, su ira hacia su madre aumentará y no perdonará a Dilsa por esconderse de él a pesar de que los conoce. ¿Qué clase de suegra es esta mujer? Ella esconde la grave condición de su esposa al borde de la muerte mientras su hijo está tan enamorado. Ahora, creo que los guionistas no deberían retratar almas tan sádicas en las series de televisión. Estamos cansados de los constantes eventos malos en nuestra serie, ahora deseamos que sucedan cosas buenas. Echemos un vistazo a lo que sucedió en este episodio. Dilsa está en tan malas condiciones que ahora es enemiga de Ryan. Él le dice que no le mostrará el informe que encontró a Miran porque quiere que Ryan muera. Y en ese momento, Miran llega y escucha que Dilsa solo dice quiero que mueras, lo que Rihanna dijo. Cuando Miran escucha esto, se sorprende y le pide una explicación a su madre. Dilsa le da a Miran respuestas evasivas de nuevo y confunde su mente. En ese momento, Zera llega y camina sobre Dilsa. Miran intenta entrar y separarlos. Azarda, que escucha los gritos, llega y se involucra en la discusión y se posiciona a favor de Dilsa. Por otro lado, Afife y Fusun inician una conversación. Afife le dice que Cian es peligroso. Pero Fusun dice que no es muy importante para mí y se va. Piensan que Azar y Miran Dilsa deberían ser tratados y enviados donde quiera que estén. Dilsa escucha en secreto mientras finge desmayarse con ellos. Después de que Miran se va, intenta confundir a Azar y hacerlo aún más hostil a Afife. Sin embargo, Miran está con Ryan pase lo que pase. Sin embargo, Miran todavía sospechaba algunas cosas. Frat y Zeynep ahora están juntos. Se están preparando para el matrimonio. Sin embargo, Zeynep no quiere que los acontecimientos recientes la rompan con Miran. Frat, por otro lado, ha tomado el veneno de Fusun en sus venas. Cuando le cuenta a Esmaya lo que sucedió en el santo, la habitación piensa que Frat estaba haciendo mal y que el apellido Aslame la envenenó. Dilsa no solo interviene entre Ryan y Miran, sino que también se interpone entre Azar y Zera. Dilsa está dispuesta a hacer cualquier cosa por miedo a perder a su hija. Porque a los que están entre Azar y Fusun no les gusta en absoluto. El nombramiento del médico de Ryan preocupa mucho a Ryan. Porque tiene miedo de que salga el informe. Dilsa envenena a Umut Mansion como una serpiente. Aunque Miran no puede ver la mirada insidiosa bajo esa sonrisa, Ryan la ve. Fusun convocó a Ada a cenar. Si bien constantemente dice que hizo todo por él, constantemente criticaba a Yaren. Frat y Zeynep vuelven a casa para decirle a Esma que quieren casarse. Esma y Afife están ahí. Cuando Hirat dice que diré algo importante y Esma dice que sé que sí vas a decir sobre la presidencia, todos se enojan. Y se van antes de que puedan decir que quieren casarse. Entonces llega Ada y le dice a Afife que hablaron con Fusun. Cuando dice que quiere que se quede con Fusun, Afife dice que definitivamente no debería haber tal cosa en este momento. A Fatigeo con Diresi Senu con Diresi se les acercan cada día más. Su amor es tan grande y quieren estar juntos. Miran y Ryan se encargan de pasar el tiempo juntos. Aunque Ryan quiere hacer algo por Umut en cada oportunidad, Miran dice que harán algo juntos.
Frat ha comenzado a acostumbrarse a su presidencia. Quiere demostrar su valía reuniéndose en cada oportunidad y explicando sus ideas a otros miembros. Mientras tanto, Fusun llega a la reunión y dice que animó a Frat a la presidencia. Todos están sorprendidos por esta situación y entienden por qué Frat actuó así. Mientras Miran y Azar rechazan la idea de Frat, los otros miembros la aceptan. Así, esta problemática decisión es aceptada por mayoría de votos. Cuando Ryan va a ver a su nuevo médico, ve a Azar frente a ella. No quiere que lo examinen en busca de Azar al principio porque sabe que lo entenderá todo. Sin embargo, cuando Azar mira los informes, ve la situación de Ryan y la habitación e inmediatamente pide que se lleven al niño. Pero Ryan le pide que no le cuente a nadie sobre esto. Ryan quiere dejar algo atrás porque sabe que el nacimiento es peligroso y puede morir. Por eso viajaron con Miran a lugares turísticos de Midyat y tomaron muchas fotos. Al final del día, Miran le da una gran sorpresa a Ryan y la lleva a la tienda de vestidos de novia. Primero, vuelve a hacer una propuesta y luego le dice a Ryan que volverá a casarse. Ryan está muy feliz por esto, llora y elige su vestido de novia. Fusun continúa esparciendo el mal. Sadoglu llega a su mansión y le dice que Azad y Geo Condires y Senu Condires y Sel están juntos. Cian se enoja mucho con este incidente y se enoja mucho con Azad. Dice que no quieren este trabajo porque tienen noticias de Fusun y que no puede casarse con un aslambe y abofetea a Azad. Mientras tanto, Miran entra y quiere intervenir e invertir cosas. Ryan empeora mientras desayuna fuera con Ada y su madre Cera. Ada inmediatamente lleva a Ryan a un lado y le dice que tenga cuidado, o puede morir. En ese momento, Cera los escucha. Ella es muy reactiva y definitivamente afirma que este bebé no debería nacer. Sin embargo, Ryan afirma que definitivamente no se llevará a este bebé. Cuando Fusun informa a la mansión Sadoglu, la mansión está casi destruida. Aunque Cian dice que no permitirá este matrimonio, Azad dice que se casará con Geo Condires y Senu Condires y Sele. Asimismo, Fusun se enojó con Geo Condires y Senu Condires y Sele en la mansión. Sin embargo, Geo Condires y Senu Condires y Sele reacciona mucho a Fusun y le dice que no interfiera con él. Cuando Cera se enteró de lo sucedido, se molestó mucho. Fue muy malo porque no se pudo hacer nada. Dilsa continúa molestando a Ryan en cada oportunidad. Cera ya no quiere dejar a Ryan solo, ya que conoce el verdadero rostro de Dilsa. Tan pronto como Dilsa molesta a Ryan, ella lo confronta y regaña amablemente a Dilsa y lo echa fuera de la habitación. Luego, le ruega a Ryan que se lleve a este bebé, pero Ryan no se rinde. Azad sale a tener problemas con Miran y se meten en problemas juntos. Cuando Miran llega a casa, ve a Ada mientras examina el informe de Ryan y se lo lleva. Mientras lo examina, habla de la boda y deja el expediente. Al día siguiente, Miran y Ryan van juntos para presenciar la boda de Azad y Geo Condires y Senu Condires y Sele. Se casaron en secreto para todos, y ahora Azad y Geo Condires y Senu Condires y Sele también están casados. Y celebran juntos estos días felices y se toman muchas fotos. Cuando Azad y Miran están hablando cuando regresan a casa por la noche, Cian escucha y amenaza a Miran. Aunque Azad y Geo Condires y Senu Condires y Sele hacen planes para ir tras la boda de Ryan y Miran, están muy preocupados. Y ahora todos han venido a la boda. Después de un lindo discurso, Miran le propone matrimonio a Ryan nuevamente. Ryan acepta esta linda oferta gritando sí. Primero juegan Ryan y, luego toman fotos y juegan de nuevo y pasan una noche muy agradable. En las siguientes horas, Azize llega a la boda. Todo el mundo está sorprendido, especialmente Dilsa está muy enojado con la llegada de Azize. Cuando llega Azize, Ryan le da la bienvenida primero y Azize le dice que me acepte como abuela. Ryan está muy feliz por la sincera solicitud de Azize y le da la bienvenida diciendo bienvenida, abuela Aise. La tensión en el ambiente desaparece y vuelven a jugar el juego aéreo. Azad y Geo Condires y Senu Condires y Sele se van de la boda sin que nadie lo comprenda. Sin embargo, Cian y Fusun también discuten con Azad sobre Geo Condires y Senu Condires y Sele. Fusun le dio a Cian la foto tomada después de la boda y lo provocó a fondo. Aunque Dilsa está en la boda, todavía no se siente cómoda y trata de confundir a Ryan. Entonces, cuando le dijo a Ryan, me casaré con Ada y Miran después de que mueras, y tú me ayudarás, Ryan está congelado donde está. Por ahora, hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós, adiós.